Saludos amigos, hoy martes 19 de junio de este año 2018. Si algo debemos precisar hoy es que los eventos de las últimas horas obligan a la sociedad dominicana a privilegiar normas morales y éticas por encima de lo que ha sido la práctica, la rutina de los últimos tiempos. Y les voy a poner algunos ejemplos de que eso es así. Ustedes ven el caso del joven que degolló a la empleada de la joyería de la zona colonial. Este joven era no más que un trasegante de productos robados y la empleada degollada servidora de una institución que se dedicaba a comprar productos robados para de alguna manera reintroducirlo al mercado y tratando de eliminar los rastros de las joyas y productos robados, o simplemente pasándolo de manos. Vimos en la televisión al dueño de la joyería acusar al presidente y al gobierno y a toda la estructura que se encarga de la seguridad pública en el país, acusarla de irresponsable y de falta de aplicación. O sea que el violador de la ley atacaba a las autoridades de que no lo protegieran a él. Ese no es el único caso de negocios irregulares que no cumplen con la ley que se ha establecido en la zona colonial y alrededores. Esa es una zona donde existe un trasiego de actividades de todo tipo que no cumplen las normativas. Desde hace tiempo es así, desde que se perdió el control y vigilancia de eso. Tal parece que eso que ha acontecido y que ha devenido una tragedia con una joven mujer, madre de 3 niños, ejemplar porque iba a su trabajo todos los días y a cumplir con las normas de su trabajo, que entremezclaba actividades lícitas con ilícitas. Miren, frente al Parque Colón hay un procesador de cigarros que lo han metido más de 5 veces preso, con un negocio bien plantado, por falsificar marcas conocidas de cigarros. Y desde que llega preso, va un alto oficial o personalidades y lo liberan. Y vuelve a la misma actividad. Tal parece que lo que necesita la zona colonial, ahora que está siendo objeto de una intervención estatal mucho más a fondo que en cualquier otra época, con un dinero del Banco Interamericano de Desarrollo y del gobierno por vía del Ministerio de Turismo, tal parece, para que eso sea una representación genuina de nuestra integridad nacional, del origen de lo que ha sido incluso la presencia europea en América Latina, en todas las Américas. El origen de todo es de esa zona que está ahí. Ahí están todas las primicias de América. Para que eso sea una zona segura, confortable para el visitante exterior y una zona de asistencia masiva con garantías, lo primero que hay que hacer es una limpieza. Una limpieza. Constituir una asociación de comerciantes que opere eso con autoridad. Y una limpieza de negocios de todo tipo. Porque ahí hay
Miren, ahí hay negocios incluso para burdeles en la zona colonial. Se ha ido, lógicamente, atrayendo, dentro de un ambiente tan negativo, se ha ido, sin embargo, atrayendo a inversionistas de importancia, como la familia Vicini, que ha ido a adquirir algunos antiguos hoteles, paraderos, que han sido rehabilitados. En la zona se está recomponiendo. Pero para que termine de ser un centro de exposición de lo que de las llamadas primicias de América, tiene que ser limpiado. Eso tiene que ser oxigenado. Pasarle alcohol a todo eso. Y esos años, décadas de permisividad que posibilitó la incursión en negocio, hay de todo tipo, de trasegantes, de inmorales, de buscadores de oportunidades, mezclándose con empresarios que tenían generaciones establecidos ahí, y que por cierto terminaron por irse, un éxodo masivo de empresarios originales de El Conde y alrededores, y montaron negocios en el centro de la ciudad. Por eso que usted lo ve que se trasladaron al centro de la ciudad y salieron de ahí, porque la zona fue tomada por la informalidad y el bandolerismo. Algunos quedaron, han resistido y han estado a la espera de la intervención de las autoridades, de la limpieza con cloro, como lo sugiere con mucha frecuencia don Orión Mejía. Eso es lo que ha puesto en evidencia este evento trágico de la ciudad colonial, es que eso está en gran medida penetrado por negocios que no merecen estar ahí, que no debieran ni siquiera existir en la sociedad, mucho menos en un lugar que está destinado a ser un centro turístico por excelencia. Primera cosa, les dije que les voy a hablar de cosas feas. Miren, y ejemplarizadoras que obligan a una intervención a fondo de la sociedad y de sus autoridades. Lo que denuncia hoy la Unión de Farmacias es una cosa grave. La Unión de Farmacias del país, una entidad viejísima con mucha autoridad y que ha estado presente en todo el sistema de prestación de salud del país, es que desde las ARS, entidades que son propiedad de las principales instituciones financieras del país, para comenzar, que desde las ARS se ha creado una estructura mafiosa, si usted la quiere reducir a un término comprensible para la gente, más comprensible para la gente, dedicada a prácticas incorrectas con los pacientes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Que, oiga lo que hace. Primero, identifican a un grupo de médicos que están afiliados a la Seguridad Social y crean una red dependiente de las ARS, lógicamente. Esta red prescribe ciertos medicamentos correspondientes a fabricantes autorizados, identificados también en la red con las ARS y canalizados directamente a establecimientos farmacéuticos determinados por las ARS, o sea, farmacias, a cadenas, que no sabía yo, y lo denuncia aquí, está la Unión de Farmacias. Aquí se han metido, han creado cadenas, capitales de procedencia extraña, óigame, en manos de quienes estamos. Capitales, o sea, red de farmacias de procedencia extraña.
Como si aquí no tuviéramos suficiente experiencia en capitales y red de farmacias ya autorizadas que han ganado el crédito público por su seriedad y buena gestión. O sea, como si el país estuviera falto de eso. Y que todo eso, lógicamente, es una estructura que enriquece aún más las operaciones de las ARS. Mire, esto es tan grave, esto que ha denunciado la Unión de Farmacias y que se está haciendo hoy eco el Listín Diario. Me gustaría ver si está presente en todos los otros medios. En una ojeada rápida no encontré otra referencia. Acuérdense que ya les dije que esta ARS, la mayoría son propiedades de los principales bancos comerciales del país. O sea, instituciones poderosas, influyentes en la sociedad dominicana. Esta denuncia es grave, simplemente grave. Es una estructura mafiosa entonces la que se ha creado. Médicos que forman parte de una red dependiente de ARS, que a su vez tratan enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial con medicamentos predeterminados. Ellos indican medicamentos predeterminados de farmacias organizadas alrededor de los intereses de las ARS. Y lógicamente medicamentos que son los que esencialmente se demandan. O sea, es una cosa altamente productiva. Miren, el negocio de prestación de salud en la República Dominicana mueve capitales que están entre los 60.000 a 100.000 millones de pesos al año. Todo. Ahí sumamos seguridad social y lo que está fuera de seguridad social, todo. Encima de los 60.000 millones seguro al año. ¿Usted se imagina el dinero que hay ahí? Yo no me cabe en la cabeza, lo digo con toda honestidad, que las ARS hayan creado una estructura como esta. Pero la denuncia la hace la Unión de Farmacias Incorporadas. Esa es una entidad viejísima, que es la que siempre ha estado representando a este tipo de negocios. Que por cierto dice sentirse amenazada por la presencia de capitales extranjeros de origen extraño en la creación de cadenas de farmacias que he visto, por cierto, nuevas. Esto tiene que ser investigado seriamente por toda la estructura de la seguridad social, comenzando por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, comenzando por ahí, siguiendo por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, por el Ministerio de Salud Pública. Eso es grave, simplemente grave, y toca una herida moral y ética del país, como lo tocó el evento que le señalaba de la tragedia de la joyería ahí en Ciudad Nueva. Puso en evidencia que la pobre señora que fue degollada participaba de un negocio irregular. Allí se procesaban joyería robada. Es lo que ha puesto de manifiesto la investigación policial. Y ese señor que salió demandándole al gobierno mayor seguridad y acusando al gobierno de débil y al presidente Danilo Medina, el dueño de la joyería, lo vi yo en la televisión, acusando al gobierno de ser el responsable de la ciudad. Ese, el que preside un negocio de ese tipo, donde se sustrae. ¿Y sabe lo que se hacía? Una parte de la joyería robada era reintroducida al mercado y la otra era fundida
para borrar orígenes. ¿Quién dice eso? ¿La autoridad? Dice la policía. Entonces, la investigación del policial dejaron de manifiesto eso. Por eso no es el primer negocio. Ya yo conté que frente al Parque Colón, en el mismo centro de la zona colonial, hay un productor de cigarros que lo han metido preso no menos de 5 veces por falsificar las marcas conocidas de cigarros. Y lo liberan. Entonces, lo que debe la zona colonial, que está destinada a ser, donde se está invirtiendo una millonada, y falta por invertir para recuperarla como centro expositor de las primacías de América, es lavarse con cloro, como lo sugiere Orión con mucha frecuencia. Entonces, pero esto que denuncia la Unión de Farmacias Incorporadas de la República Dominicana, entidad que yo conozco desde hace muchísimos años, digo, como periodista, yo no sé ni quiénes son sus directivos ahora, de esa estructura también mafiosa existente alrededor de la prestación de servicios de salud, principalmente a enfermos de diabetes y de hipertensión arterial, las dos enfermedades crónicas que más afectan a los dominicanos. No hay cosa que somos pocos los dominicanos que no tenemos diabetes o hipertensión arterial. Y eso es operado por una estructura mafiosa, dice la Unión de Farmacias Incorporadas de la República Dominicana, en la que participa y dirigen las ARS. Bueno, entonces miren, un negocio de más de 60.000 millones de pesos es los negocios de salud en el país. Eso hay que examinarlo muy a fondo. Finalmente, buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va? Creo que el Banco Central puso las cosas en su lugar en un comunicado que publica hoy a toda una página en todos los diarios con respecto al tema de las cooperativas. Las autoridades monetarias han advertido que en la mayor parte de América Latina lo que son las operaciones abiertas de las cooperativas, aquellas que se dedican a negocios monetarios y financieros, están reguladas por las autoridades monetarias y financieras por la simple razón de que se salen del marco operativo originario de las cooperativas, que son entidades cerradas. O sea, cuando una entidad es cerrada, solo suple a sus socios. Cuando es abierta, lo hace con el público. Entre los países donde predomina este sistema dual de supervisión, por eso lo que sugiere el Banco Central es que se establezca un sistema dual, una supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, o sea, las que participan del negocio monetario y financiero, y una supervisión mejor definida, más concreta, con la cooperativa cerrada, que advierte el Banco Central. Para nada interesa a las autoridades, para nada intervenir, porque no tienen el efecto que sí tienen las cooperativas de ahorro y préstamo, que participan en un negocio abierto que ya tiene proporciones gigantescas, así lo dice. Estamos hablando de las instituciones, la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, que operan con un monto de 55.000 millones de pesos, Mozart, al año, a la cual pertenecen unas 16 cooperativas, y los restantes 62.000 millones a cooperativas no afiliadas que superan las 800. Es un negocio masivo de grandes proporciones que si no se le regula va a tener un efecto distorsionador del resto del sistema monetario y financiero. Es más, lo que le está proponiendo al Banco Central a las cooperativas de ahorro y crédito, que serían supervisadas por las autoridades, es ampliar su radio de negocio, porque se están prestando y recibiendo dinero del público para ahorro. ¿Por qué no participar también en el negocio de la emisión de tarjetas de crédito
de débito y por qué no también convertirla en agencia de cambio. Entonces todo eso pudiera ser posible para que estas cooperativas alcancen entonces la función de una entidad de intermediación financiera de ese nivel, pero regulada, para que se sepa su tamaño, para que operen según las normativas y no se excedan y no violenten la ley y no abusen del que va a procurar su servicio, etcétera. Eso es lo que dice, esa es la nota aclaratoria de las autoridades monetarias que han puesto todo esto en blanco y negro en un anteproyecto de ley de regulación de cooperativas abiertas de ahorro y crédito. Así se llama el proyecto de ley, ya concluido, listo para ser remitido a las autoridades centrales para que éstas a su vez lo hagan llegar al Congreso Nacional y se someta a control. O sea, que no es una amenaza de desaparición al sector cooperativo, como dijo el IDECOP y una parte de las cooperativas que no quieren someterse a regulación. No. Lo que se trata aquí es de poner las cosas en su lugar y de responder a requerimientos que hacen no solamente los que participan del negocio organizado y supervisado, bancario y financiero del país, sino también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y lógicamente las propias autoridades preocupadas por esta situación. Así que, clarificado eso, que sepa el director del Instituto Dominicano de Crédito y de Desarrollo Cooperativo, lo mismo que un sector de la cooperativa, que no es el propósito desaparecerlos de ninguna manera. El propósito es ordenarlos y disciplinarlos y ponerlo en forma transparente hacia el público para que sean mayores garantes de la operación en un mercado tan importante y en una estructura orgánica tan importante para el país como son las cooperativas. Me parece que así se aclaran las cosas, ¿no? ¿Verdad? Bien. Buenos días, Pedro. Buenos días. Mira, hay muchos temas. Sobre ese tema, yo solo quiero agregar que tú planteas que las autoridades incluso le hacen un llamado para una oportunidad de ampliar sus negocios a ese tipo de cooperativas. Eso se mencionó como una mención, por Sí, pero lo que hay que decir, lo que tenemos que estar claros todos, es que no importa que sea una parte, dos partes, tres partes o todas las partes de la intermediación financiera en que incurran esas entidades. Si toca una parte de la intermediación financiera, tiene que ser regulado. Punto. Una parte que toque. Y ellos tienen ya una buena parte porque ellos reciben recursos del público y prestan recursos. Así es. Ya eso le permite y obliga a las autoridades, digo yo, obliga por ley a las autoridades a regular. Sí, porque la ley lo ordena. Entonces ya eso no hay que darle más para allá. No. Eso está claro ya. Después lo otro del amigo que está en IDECO, ya esas son cosas políticas, de orden político, de defender un chinchorro que tiene ahí, eso es todo. No, está bien, fue motivado por un sector de la cooperativa. Pero el asunto no es que regulación, si intervienen, si hay intermediación financiera, tiene que ser regulada. Porque aquí a la ley hay que aplicarla y punto. Claro. Como hay que regular la cuestión esa de las farmacias, que no terminan de regularse. Y como hay que regular también el asunto de la comercialización de medicamentos, muchos de ellos falsos. No se ha hablado, no estamos hartos de hablar de ese tipo de cosas, de barbaridades. Entonces, aquí hay que regularlo todo. Y limpiarlo todo. Y limpiarlo todo, porque ya está bueno. Mira, Pedro, ayer hubo una comparecencia muy importante, muy interesante del ministro administrativo de la presidencia. Yo estuve presente. De José Ramón Peralta, en el almuerzo de ADOEXPO, donde el ministro hacía un repaso sumamente interesante sobre lo que está aconteciendo en el país en materia de economía y dentro de ello un sector que para el gobierno, para la administración del presidente Danilo Medina, es un sector básico, fundamental,
y así lo ha hecho saber a través de medidas de políticas públicas dirigidas a fomentarlo, como es el de las exportaciones de bienes y servicios. Y en ese sentido, nos alegra que hayamos tenido una participación en este primer cuatrimestre de las exportaciones que hayan incluso generado en forma positiva el intercambio en esa dirección y tengamos una 1.042 millones son. 1.042 de superávit. Un superávit de 1.042 millones. Precisamente 1.022 millones. Superávit fiscal, ¿eh? Sí, fiscal, que ustedes saben que habíamos venido arrastrando déficit. Fiscal, pero severo. Fiscal severísimo, llegó a colocarse casi en qué por ciento, un 10%, en un momento determinado. Fue una cosa terrible. Y sin embargo, fíjense cómo andamos. Y dentro de eso, entonces, está el otro componente. Y es cómo hemos ido avanzando en materia de exportación. Ahí hay varios elementos que nos han permitido a nosotros aumentar los niveles de exportación, que no es otra cosa que niveles de producción local que sale al mercado extranjero. Y hemos ido mejorando esa situación que nos falta muchísimo, nos falta mucho para avanzar en la medida en que necesita la economía para generar por esa vía divisas, recursos que le den sostenibilidad a todo el proceso de crecimiento y de estabilidad de la economía. Y un factor importante en esa dirección son precisamente las exportaciones. Uno de ellos es la forma mancomunada en que han estado trabajando el sector privado, la recuperación que ha tenido importantes nichos para la exportación, entre ellos la agroindustria, la agropecuaria y las zonas francas, ¿verdad? Y por otro lado, el gobierno que ha ido avanzando en tratar de desmontar todo un aparato burocrático que imposibilitaba o hacía muy difícil todo ese proceso. Y aquí entonces se han dado procesos interesantes que van desde lo que acontece en aduana, donde el proceso de desaduanización ha ido avanzando en forma sostenida muy bien, tanto para el ingreso como para la salida de productos del país, y al mismo tiempo las certificaciones, los permisos para las exportaciones han ido avanzando en el sentido de que no se necesita tanto tiempo para eso. Hay que avanzar más, como muy bien planteaba el presidente de ADOEXPO, pero se ha avanzado en forma considerable en ese sentido. Y en términos generales, entonces, José Ramón Peralta hacía un recuento de cómo nos ha ido en materia de crecimiento y de cómo él, como lo había hecho ya anteriormente el gobernador del Banco Central, proyecta un final de año que si no hay mayores dificultades, y ayer anotaba aquí Iván, el viceministro de Economía, Planificación, decía, bueno, Iván Rodríguez decía muy bien, ciertamente, si no hay mayores situaciones con el cambio climático, por ejemplo, o factor como el petróleo, que pudiera en algún momento, para coger lo que dice el ministro de Hacienda, superar el 75 dólares el barril, que es lo que dice Donald Guerrero, que sería el tope, porque ya a partir de ahí nos traería situaciones. Si tenemos esos dos elementos controlados que no dependen de nosotros, entonces, además de políticas que puedan generar situaciones, como es el caso de los Estados Unidos, que pudiera, por los niveles de influencia sobre todas las economías, pero básicamente sobre la economía dominicana, porque es nuestro principal socio comercial, si no hay eventualidades de ese tipo, entonces la dinámica que lleva la economía dominicana permite asegurar que pudiéramos estar a final de año con una economía que supere el 6%. Y ya eso de por sí sería realmente algo maravilloso para la República Dominicana, porque estaría retomando una dinámica que incorporó desde el 1996, cayó en el 2003, 2004, porque continuó durante el 2000-2002 con Hipólito Mejía, continuó una dinámica de crecimiento. Pero vino la debacle
el impacto en el problema con el sector financiero y los problemas terribles que tuvo la República Dominicana, casi colocándose su economía en default, y entonces retomar a partir del 2004, y ahí entonces tomamos una ruta que no hemos detenido jamás, llegando a tener un promedio, que es ese precisamente, al que apuesta José Ramón Peralta, de 6,5% a final de este año. Algo que sería realmente importante y a lo que debemos todos apostar, todos apostar. Ahora yo voy a aprovechar ese panorama tan positivo que nos presentan las autoridades sobre base de datos muy puntuales, muy objetivos, sustentado no solo por la creíble, fiable informaciones emanadas del Banco Central de la República Dominicana, que evaluó el primer cuatrimestre, sino avalada a su vez por organismos internacionales, entre los cuales están el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, la OCDE, entre otros, que han sustentado eso que nosotros hemos proyectado acá sobre la base de ese levantamiento que hace el Banco Central sobre el comportamiento de la economía dominicana, colocada como la principal de la región centroamericana y del Caribe. Esa es la realidad, Esa es la realidad. Pero entonces, esas buenas noticias yo quiero ahora ligarla para decirle algo que yo he venido permanentemente llamando la atención, que es la necesidad de que las condiciones para que eso se dé, para esos logros, para mantenerlo y profundizarlo y robustecerlo, que es la estabilidad social, la estabilidad económica, la estabilidad política, esos tres factores, que son pilares de la República Dominicana. Porque les he dicho, y lo sostengo, que pocos países, para no decir ninguno de la región, tiene esos tres pilares tan bien establecidos como lo tiene la República Dominicana. Prácticamente consolidado. Consolidado. Sin embargo, fíjense que hoy hay una noticia que ha creado conjeturas, y aunque el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, ha sido muy claro en decir que se trata de una actividad, Pedro, normal por el asunto de que el COE llamó a que alerta en varias provincias del país, nuestra guardia está acuartelada en un 100%, dice el comunicado del ministro de Defensa. Acuartelamiento en un 100% de la guardia. Es una señal que se quiere mandar. Entonces, eso quiere decir que las autoridades están muy alertas y tienen conocimiento, algo que nosotros no desconocemos y no tenemos por qué conocer. No tenemos por qué conocer. Pero de la necesidad, indicadores que le dicen que deben estar en atención. Porque aquí el factor sorpresa, el más amargo de todo, el más terrible, el más doloroso, lo tuvimos en el 1984, que fue la poblada del 84. Sí, es verdad que fue con consecuencias realmente terribles. Pero es verdad que hubo mucho de sorpresa en esos eventos. Fue un factor sorpresa. Nos cogió fuera de base. Fuera de base. Cogió fuera de base a las autoridades de entonces, que fueron las que generaron la situación, con Bernardo Vega en el Banco Central, en el 84. Cuando generaron la situación con el Fondo Monetario, que le metieron al país, amarraron al país y sorprendieron a la población y castigaron a la población con acechanza y alevosía desde el Banco Central. Por supuesto, en coordinación con el presidente de entonces. Y generaron una situación y entonces fueron sorprendidos y se hubo una poblada. Nos fuimos un fin de semana. De Semana Santa. Y después una Semana Santa. Y cuando Santa retornamos, estaba el muerto al pecho. Lamentablemente. Así fue. Entonces, desde esos funestos días, no queremos otra no queremos más sorpresa. Sí. Y como aquí, oigan lo que les voy a decir, préstenme atención a esto, por favor. Les he dicho, primero por la experiencia que uno tiene en materia política, porque si algo yo le agradezco a esa izquierda, fue la formación política, Pedro. Nosotros tenemos algo de formación política. Cuando las condiciones no están dadas, hay que crear las condiciones. ¿Para qué? Bueno, para bien o para mal. En este país, en las condiciones estables de crecimiento que tiene la economía dominicana,
que dice el ministro de Hacienda, el ministro de Administración Pública, con el ministro de Hacienda al lado, ¿eh? Dice José Ramón Peralta y que la clase media ha crecido 2 puntos por Sí, mes. sí. ¿Es así que dice? Sí, sí, sí. Creciendo la clase media. Bueno, dice el ministro. En un país como este, donde toda la ocupación hotelera vive el año entero prácticamente full ocupación hotelera, donde el sector empresarial se siente tan cómodo porque ve, y lo ha dicho, desde el CONE, pasando por la Asociación de Industria, hasta la gente de Herrera que refunfuña, pero es parte de lo que están usufructuando todo este crecimiento de la economía. Reconocen ese elemento de crecimiento, no lo pueden negar. Entonces, con una economía así, difícilmente un laborantismo que busque crear condiciones para alentar una coyuntura favorable electoral en el 20, porque así somos de osados, para procurar restarle el mérito a un gobierno y a una administración que, de acuerdo a la OCDE y de acuerdo a la CEPAL, es el gobierno de mayor aceptación en toda América Latina, con un 55% frente a un 29% promedio de todos los gobiernos de la región. Y mejor asentado en una favorable estructura económica y social, que ha venido en progreso. En progreso. Eso es todo. Con una población que se siente altamente satisfecha, con un factor importante como es la educación, con un 82% de valoración de lo que ha pasado en educación, con un país que solo es superado en materia de desarrollo vial por Chile, y que tiene una reforma en el sector transporte que está dando sus frutos, que está impactando a la población más pobre y vulnerable del país, y que nos está encaminando a una solución definitiva al problema de tránsito y transporte, como eso que nos acaban de anunciar, la feliz noticia de esa firma que se produjo ayer entre Claudia Francesca de los Santos, la eficiente, inteligente directora del Intran, y el ministro de Educación, para incorporar a la currícula educativa en todos sus niveles el asunto de la educación vial. Tránsito, la educación vial. La educación vial. Sí. Para que los niños desde pequeños comiencen a tener una cultura de cívica en materia de comportamiento para su propia seguridad y para vivir con una sociedad educada. Lo van a ver llamándole la atención educada. A los padres. Eso va a ir a las escuelas, porque se firmó ayer. Se firmó ayer ese acuerdo entre el Intran y Educación para incorporar eso a las escuelas a todos los niveles. Entonces, un país con un panorama así, de la noche a la mañana, de un momento a otro, aparece una cosa que no se sabe quién fue que lo mandó a todos los medios. Que va a haber una parada, que van a paralizar todo el 27 de febrero. De que un carreteo y una vaina. A crear una situación a una hora pico, a las 4 de la tarde, crear un caos. Con luces encendidas. Con luces encendidas, cuando ustedes saben perfectamente bien que por el problema de tránsito, del caos y de la cosa, la gente anda malhumorada. Y que por cualquier roce te entran a tiro, como le pasó ayer al relacionador público de Santo Domingo Este, del ayuntamiento de Santo Domingo Este, que hubo un tigre ahí que le entró a tiro porque había un asunto, le entró a tiro, le pegó 4 tiros al vehículo, al lado, y por cierto, que incluyendo el vehículo oficial, y aún así el tigre le entró a tiro. Entonces, frente a esa situación, aparecen unas organizaciones fantasmas, porque en lo que mandaron el mapita, porque mandaron un mapita y todo por aquí, por las redes, Pedro, de cómo iba a ser, de dónde va a partir y todo ese tipo de cosas. Ahí no dice quiénes son los que mandan. No, vamos todos a participar en esa chelcha. Eso es lo que pudiera explicarte. Entonces, te va a crear un caos. Te va a crear un caos.
Entonces, general, yo le voy a comprar al general, muy eficiente ese hombre, el ministro de Defensa. Yo le voy a comprar el asunto que usted dice, que el acuartelamiento es, porque UNAMED dice que hay 17 provincias en verde. Pero es allá para Pero qué bueno, general, que en el centro. Qué bueno, general, que los guardias estén acuartelados. Y allá, porque aquí hay muchas aventuras. Decía Orión ayer que fíjense lo que aconteció en la línea noroeste. La línea del caos, porque es una ruta que tienen de caos y de bellaquería. Que comienza en la línea noroeste, aquí hay un mapa de cruza Santiago, sigue por Moca y se mete allá a San Francisco y Nagua. Ese es el una mapa ruta de la violencia. Del caos. Se llama el mapa de la violencia. Que se tiraron uno, ellos mismos mataron un muchacho allá. Porque se buscaba crear una situación en esa zona. Fíjense, no consiguieron nada. Lo que supuestamente ellos buscaban, reparación de calles, no se consiguió nada. Pero provocaron un muerto y varios heridos en esa zona. Y ahora viene de la noche a la mañana que un carreteo por el alza de los combustibles. Pero ven acá, ¿y desde cuándo está? Pero venga, pero explícame esto. Tú te estás dando cuenta por qué yo le compro al general eso, pero qué bueno que las autoridades estén ojo visor. ¿Sabe por qué? Porque es que llega un momento en que la gente se desespera. Y aquí hay sectores y actores desesperados. Pedro, la ausencia del poder, eso es terrible. No, y la lejanía, de alcanzarlo. Por eso fue, y tú has sido, en eso tengo que reconocértelo. Yo al principio no estaba muy de acuerdo contigo, pero después lo he entendido. Esa iniciativa del presidente a través de Montalvo, que se le atribuye, el ministro de la Presidencia, de darle participación a la sociedad civil en el gobierno, ha sido inteligente. Inteligente, muy inteligente. Porque hay mucha gente de la sociedad civil, oye, que tiene unos niveles de amargura, Pedro, terrible. Y otros que aceptan la realidad. Y otros de ellos que eso mismo que tú dices, que aceptan la realidad. Exactamente. Incluso se han incorporado a acciones de gobierno. Exacto. Entonces, gracias a la si eso en el caso, no estoy diciendo que la sociedad civil es la que está en esta travesura, yo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una correlación de fuerza desigual desde hace un buen tiempo, donde esta gente del PLD tienen ventaja y mantienen ventaja. Cada vez que se mide el PLD anda por el 45%. Lo único malo de eso es la autosuficiencia que crea. Y la prepotencia de la mayoría de esos directivos y funcionarios del gobierno. Son unos petulantes. Que son unos petulantes. Son unos petulantes, eso sí es verdad. Pero al margen de eso, Pedro. Y se creen que lo saben todo. Sí, también. Pero ellos están en todo. Sí, pero están en la cresta de la ola. Ellos son los que tienen el banderín, ¿verdad? Y entonces ellos lo quieren desplazar, lógicamente hay que desplazarlo, pero con una economía como va y con un desempeño con este hombre que son no productores de programa, opinantes, los funcionarios del gobierno pero están desplazando hasta los creadores, hasta los hacedores de opinión pública están desplazando. Una cosa sorprendente. El poder. Pero la oposición también tiene, todos esos dirigentes políticos, todos están también. Bueno, porque tienen que seguir los pasos. Tienen que seguir los pasos a los del gobierno y se quedan atrás en broma. Ahora son ellos también productores de televisión. Entonces, miren, eso es así, Mozart. Me gustaría a mí un tal show ahí con Hipólito Mejía haciendo un programa. Una maravilla. Eso como tú dices, Mozart. Pero hablando en serio, porque esto no es broma, lo que les estoy diciendo. Con estos niveles de estabilidad y de crecimiento y esas expectativas que hay en el país, con lo que está pasando con Punta Catalina, que viene la luz, con lo que está pasando con esa presa, Punta Catalina, esa presa de allá, que va a mil, país. Hay que ir a visitar la presa esa de Monte Grande. Grande, sí. Monte Grande, con lo que va a pasar ahí, con lo que está pasando con estos teleféricos, con esta ampliación de línea de metro, con lo que sigue ocurriendo en educación. Con la incorporación de todos estos hospitales remozados y con equipamiento. Eso no lo va a tener nadie. Entonces, y con niveles de crecimiento, de crecimiento de la economía, entonces las condiciones no están dadas para un fácil desplazamiento del poder del PLD.
Entonces, hay gente aquí, hay aventureros, siempre los habrá donde Sí, quiera, hay gente, mira, Mozart, que pudiera pensar en que entonces lo que hay Mozart, es que sembrar de alguna manera, Mozart, tú crear sabes una que- situación en el país. tú Cuidado sabes- con eso. Y le llamo la atención a la gente para que no se deje confundir, que eso es de que el aumento de los combustibles, pero ven acá, pero ¿desde Ahora cuándo lo- no tenemos ahora nosotros los esa papás- aplicación de una ley con la cual yo no estoy de acuerdo? yo estoy de acuerdo con esa ley. Pero yo no estoy, no, tú no, y tú quieres que aumenten yo los peajes. Yo soy promotor. Sí, y quieres que aumenten los Promotor peajes. del alza de los No, y tú costos quieres de que los los peajes lo combustibles. pongan a 500. Ese es lo único que entienden No, los tú sí. dominicanos. Ah, bien, pero lo que quiero decir es Si no hay costo de que combustible, no hay lo condiciones desperdician. objetivas, no hay para crear una situación en el país que dé al traste con los niveles de estabilidad que hay aquí. Entonces, frente a esa situación hay aventureros, porque hay locos donde quiera. Gente, Pedro, pero aventureros con recursos. Porque tú creas tú que tan solo son, que esos somos salvetes. No. Hay tinglados que se mueven detrás de esos movimientos. Y que yo espero y no dudo que las autoridades estén atentas y alertas frente a cualquier tipo de situación que pudiera dar al traste con estos niveles, insisto, de estabilidad social, política y económica, que solo la República Dominicana en la región puede exhibir esos tres pilares a la vez. Así mismo. A la vez. Eso creo. Pero Mozart, yo creo que debemos hacer un alto y para tomar un poquito de No pude aire. ir ayer, estaba invitado con Orión para ir a lo de José Ramón Peralta. Así fue un acto Porque yo estaba bellísimo. mal, Me hubiese muy gustado mal, muy mal. Usted no me tratarlo- ve medio lelo, eso es un jarabe para todo. tratar de... Yo Ponerme estaba medio esperando que viniera Orión para Y los pillé, dos y lo pillé. hacer referencia del acto. Déjame no decir que estoy enfermito. Porque Pero déjeme decirle lo que pasó antes de irnos al cambio. Miren, el presidente de ADOESPO, de la Asociación Dominicana de Luis Concepción. Exportadores, Luis Concepción, ¿Cuánto tiempo? dijo que esa política que tú delineaste ahorita, que ha puesto en marcha el gobierno y que ha sido el principal responsable de ella, José Ramón Peralta, generó ya que en el primer trimestre de este año se incrementaran las exportaciones en 8.3%. Lógicamente, y eso es en dólares eso es significa divisa, eso es divisa. 2.270 millones de dólares. Para que usted vea. Por los niveles de reserva, él planteó también los niveles de reserva que tenemos. Que ayer hablaba el economista aquí de que superamos los 6.000, nos colocamos casi en 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Miren, Entonces, entonces, la economía de la que le estoy hablando. miren, las cosas están enfrentándose. Ayer, en una de las notables revelaciones que aparecen ahí es la confesión del ministro de Administrativo de la Presidencia de que en efecto hay muchas debilidades todavía Sí, claro que sí. en toda la estructura promotora de las Sí, exportaciones. sí, hay que fajarse. Que hay que aplicarse más a fondo, Sí, señor. no solamente en mejorar lo que es la estructura burocrática que posibilita eso, sino también la producción y la presencia de una masa activa nacional con una comprensión clara de que el mercado internacional está disponible, pero que hay que enfrentar retos para aprovechar esas oportunidades. Sí. Un país que es el único de habla hispana con acceso libre a los dos más grandes mercados de Occidente. Así es. Estados Unidos y Europa unida, o sea, la Unión Europea. El único de habla hispana. Entonces, con condiciones así, si no aprovechamos, si no esta oportunidad histórica, que en cualquier momento vienen por ahí otros y lo incorporan. El Centroamérica está en eso. Sí. Sudamérica también, negociando acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Sí. De manera que adelantémonos, aprovechemos esta oportunidad que nos ha sido ofrecida, entre otras cosas, por haber sido la primera instalación en sociedad de la cultura y población europea en América. Este es el primer asentamiento europeo, la República Dominicana. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Muchas gracias por sintonizar nuevamente con nosotros. Como las informaciones forman parte de nuestro día a día, acaba de llegar el momento de compartir con todos ustedes las internacionales. Cuñado del rey de España, condenado. Detenido el presidente de Audi por el Dieselgate. Y por último, terremoto en Japón. Agua en tuberías reventadas y vino por los suelos. Ahora, los detalles. Iñaki Urdangarín, cuñado del rey de España, ya está en la cárcel. Ha entrado en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila, limítrofe con Madrid, al cumplirse el plazo de 5 días que le había dado la Audiencia Provincial de Palma. El marido de la infanta, Cristina, hermana de Felipe VI, debe cumplir una pena de 5 años y 10 meses de prisión, pena que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Noos. Su ex socio, Diego Torres, fue sentenciado a 5 años y 8 meses. Urdangarín fue condenado por prevaricación, malversación de fondos, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. La policía alemana ha detenido al presidente del fabricante automovilístico de la gama Audi, Rupert Stadler. La Fiscalía de Braunschweig impuso la semana pasada una multa de 1.000 millones de euros por la manipulación de las emisiones de gases en motores diésel al grupo automovilístico alemán Volkswagen, que la ha aceptado y que no recurrirá. De este modo concluye el proceso para Volkswagen, que esperaba la semana pasada que tuviera efectos positivos notables sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa. La justicia alemana considera aprobado que desde mediados de 2007 y hasta 2015 se produjeron incumplimientos que permitieron que Volkswagen equipara 10,7 millones de vehículos con el motor diésel EA288 de la tercera generación de Estados Unidos y Canadá y con el motor EA189 con una fusión de software ilegal que se vendieran y que entraran en circulación. Al menos 3 personas han muerto, entre ellas una niña de 9 años, y más de 200 han resultado heridas en un terremoto de 6,1 grados que ha sacudido el oeste de Japón. Ocurría poco antes de las 8 de la mañana. El epicentro se situaba a 13 kilómetros de profundidad cerca de Osaka, la segunda mayor ciudad japonesa. Ha sido el temblor más potente registrado en la prefectura de Osaka desde 1923. Además de las pérdidas humanas, el sismo ha causado el derrumbe de edificios, el cierre momentáneo de fábricas y la interrupción de los transportes, como los trenes bala. Unos 170,000 hogares se han quedado sin electricidad. Se han producido al menos un incendio en un edificio y la ruptura de una canalización. No se ha detectado, sin embargo, nada anormal en las centrales nucleares de la región. El terremoto ha provocado también caídas generalizadas en las bolsas. Para Diario de 4, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.